Bienvenidos, estamos en la novena Noche Santa recorriendo el camino de Sergei Prokofiev. Hoy nos toca la constelación de Géminis y algo ya movidos porque ya lo que quedan son 3 peldaños. Voy a compartir el archivo. Ahora siguen las noches, las 3 noches de la espada. La noche de Pedro, noche de la consagración de la espada. Cada uno tiene que fraguarse la propia espada del discernimiento. Cada uno con la fuerza de voluntad espiritual debe unir lo eterno, lo inmortal con lo perecedero, para así conocer la verdad. ¿Cuál es el misterio de hoy? El misterio de hoy es fundir el Hijo de Dios con el Hijo del Hombre. Es la unidad de Géminis. Estas son las indicaciones que le dio Rudolf Steiner a Herbert. Una vez sale más el sol y llegamos al área de los serafines. En esta undécima santa, esta décima noche santa, bajo el portal de Géminis, los impulsos espirituales de los serafines, espíritus del amor, nos ayudan a vencer las barreras del individualismo y soledad, encontrando el sentido de la unión y la fraternidad. En el texto van a tener el mito de los dos hermanos, que por amor, siendo uno mortal y uno inmortal, solicitan a Zeus poder cruzarse para poder vivir un periodo como mortales y como inmortales. Y ese es un gesto de unión y fraternidad. El amor de los serafines va hacia allá. El amor del Cristo es no yo, Cristo en mí. Ya allí no es yo amo a lo que me es fraterno, sino, como decía la Biblia en algún momento, ¿qué mérito tiene amar al que te ama? Ama al que no te ama, a tu enemigo. Este es el amor de descenso en Géminis y el amor de ascenso es el amor por todas las cosas, que es el amor que nos da Dios. El apóstol es Mateo. Y les quiero dejar esto, que es la perseverancia se convierte en fidelidad. Ahora vamos a escuchar a Miguel leyendo Rapunzel. Había una vez un hombre y una mujer que vivían solos y desconsolados por no tener hijos, hasta que, por fin, la mujer concibió la esperanza de que Dios, nuestro Señor, se disponía a satisfacer su anhelo. La casa en que vivían tenía en la pared trasera una ventanita que daba a un magnífico jardín, en el que crecían espléndidas flores y plantas, pero estaba rodeado de un alto muro y nadie osaba entrar en él, ya que pertenecía a una bruja muy poderosa y temida de todo el mundo. Un día asómese la mujer a aquella ventana a contemplar el jardín y vio un bancal plantado de hermosísimas verdezuelas tan frescas y verdes que despertaron en ella un violento antojo de comerlas. El antojo fue en aumento cada día que pasaba y como la mujer lo creía irrealizable. Iba perdiendo la color y desmirriándose. A ojos vistas, viéndola tan desmejorada, le preguntó asustado a su marido, ¿qué te ocurre, mujer? Ay, exclamó ella, me moriré si no puedo comer los verdezuelos del jardín que hay detrás de nuestra casa. El hombre, que quería mucho a su esposa, pensó, antes que dejarla morir, conseguiré las verdezuelas, cueste lo que cueste. Y al anochecer saltó el muro del jardín de la bruja, arrancó precipitadamente un puñado de verdezuelas y las llevó a su mujer. Esta se preparó enseguida una ensalada y se la comió muy a gusto, y tanto le gustaron que al día siguiente su afán era 3 veces más intenso. Si quería gozar de paz, el marido debía saltar nuevamente el jardín, y así lo hizo al anochecer, pero apenas había puesto los pies en el suelo, tuvo un terrible sobresalto.
pues vio surgir ante sí la bruja. ¿Cómo te atreves? Díjole ésta con mirada iracunda, a entrar cual un ladrón en mi jardín y robarme las verdezuelas. Lo pagarás muy caro. Ay, respondió el hombre, tened compasión de mí. Si lo he hecho, ha sido por una gran necesidad. Mi esposa vio desde la ventana vuestras verdezuelas y sintió un antojo tan grande de comerlas que si no las tuviera, se moriría. La hechicera se dejó ablandar y le dijo, si es como dices, te dejaré coger cuantas verdezuelas quieras, con una sola condición. Tienes que darme el hijo que os nazca. Estará bien y lo cuidaré como una madre. Tan apurada estaba el hombre que se avinó a todo y cuando nació el hijo, que era una niña, presentándose la bruja y después de ponerle el nombre de Verdezuela, se la llevó. Verdezuela era la niña más hermosa que viera el sol. Cuando cumplió los 12 años, la hechicera la encerró en una torre que se alzaba en medio de un bosque y no tenía puertas ni escaleras. Únicamente en lo alto había una diminuta ventana. Cuando la bruja quería entrar, colocábase al pie y gritaba, Verdezuela, Verdezuela. Suéltame tu cabellera. Verdezuela tenía un cabello magnífico y larguísimo, fino como hebras de oro. Cuando la oía, la voz de la hechicera se soltaba las trenzas, las envolvía en torno a un gancho de la ventana y las dejaba colgantes. Y como tenían 20 varas de longitud, la bruja trepaba en ellas. Al cabo de algunos años sucedió que el hijo del rey, encontrándose en el bosque, aceptó pasar junto a la torre y oyó un canto tan melodioso que hubo de detenerse a escucharlo. Era Verdezuela, que entretenía su soledad lanzando al aire su dulcísima voz. El príncipe quiso subir hasta ella y buscó la puerta de la torre, pero no encontrando ninguna, se volvió al palacio. No obstante, aquel canto lo había robado de tal modo que todos los días iba al bosque a escucharlo. Hallándose una vez oculto detrás del árbol, vio que se acercaba la hechicera y la oyó que gritaba dirigiéndose a lo alto. Verdezuela, Verdezuela, suéltame tu cabellera. Verdezuela soltó sus trenzas y la bruja se encaramó a lo alto de la torre. Si esta es la escalera para subir hasta allí, se dijo el príncipe, también yo probaré fortuna y al día siguiente, cuando ya comenzaba a oscurecer, encaminóse al pie de la torre y dijo, Verdezuela, Verdezuela, suéltame tu cabellera. Enseguida descendió la trenza y el príncipe subió. En el primer momento, Verdezuela se asustó. Verdezuela se asustó mucho al ver a un hombre, pues jamás sus ojos habían visto alguno. Pero el príncipe le dirigió la palabra con gran afabilidad y le explicó que su canto había impresionado de tal manera su corazón que ya no había gozado de un momento de paz hasta hallar la manera de subir a verla. Al escucharlo, perdió Verdezuela el miedo, y cuando él le preguntó si lo quería por esposo, viendo la muchacha que era joven y apuesto, pensó, ¿me querrá más que la vieja? Y le respondió poniendo la mano en la suya. Sí, mucho deseo irme contigo, pero no sé cómo bajar de aquí. Cada vez que vengas, tráete una madeja de seda. Con ellas trenzaré una escalera, y cuando esté terminada bajaré y tú me llevarás a tu caballo. Convinieron en que hasta entonces el príncipe acudiría todas las noches, ya que de día iba la vieja. La hechicera nada sospechaba hasta que un día Verdezuela le preguntó, Decidme, tía Gothel, ¿cómo es que me cuesta mucho más subiros a vos que al príncipe que está arriba en un santiamén? Ah, malvada, exclamó la bruja. ¿Qué es lo que oigo? Pensé que te había aislado de todo el mundo y sin embargo me has engañado. Y furiosa cogió las hermosas trenzas de Verdezuela, les dio unas vueltas alrededor de su mano izquierda y empujando sus tijeras con la derecha, ¡zas! En un abrir y cerrar de ojos, se las cortó y tiró al suelo la espléndida cabellera y fue tan despiadada que condujo a la pobre Verdezuela a un lugar desierto, condenándola a una vida de desolación y miseria. El mismo día en que se había llevado a la muchacha, la bruja ató las trenzas cortadas al gancho de la ventana, y cuando se presentó el príncipe dijo, Verdezuela, Verdezuela, suéltame tu cabellera. La bruja la soltó, y por ella subió el hijo del rey, pero en vez de encontrar a su adorada Verdezuela, hallóse cara a cara con la hechicera, que lo miraba con ojos malignos y perversos. Ajá, exclamó en tono de bruja, te burla. Querías llevarte a la niña bonita, pero el pajarillo ya no está en el nido ni volverá a cantar. El gato lo ha cazado, y también a ti te sacará los ojos.
Verdezuela está perdida por ti y para ti. Jamás volverás a verla. El príncipe, fuera de sí, de dolor y desesperación, se arrojó desde lo alto de la torre. Salvó la vida, pero los espinos sobre los que fue a caer se le clavaron en los ojos y el infeliz hubo de vagar errante por el bosque ciego, alimentándose de raíces y bayas y llorando sin cesar la pérdida de su amada mujercita. Y así anduvo sin rumbo por espacio de varios años, mísero y triste, hasta que al fin llegó al desierto en que vivía Verdezuela con los dos hijitos gemelos, un niño y una niña, a los que había dado a luz. Oyó el príncipe una voz que le pareció conocida, y al acercarse reconoció Verdezuela y se le echó al cuello llorando. Dos de sus lágrimas le humedecieron los ojos, y en el mismo momento se le aclararon volviendo a ver, como antes. Llévola a su reino, donde fue recibido con gran alegría y vivieron muchos años contentos y felices. Tomémonos un momento, cuando alguien ya se sienta preparado, avisa para conversar. Jaime, Hola, buenos días. Este, bueno, me llama la atención el momento en que ella le dice a la tía Poet, así con aquella tranquilidad, bueno, ¿y por qué tú te tardas tanto? Y el príncipe lo hace más rápido que tú, ¿no? Entonces en ese momento yo decía, la libertad y la inocencia de ella, que no le permitía tal vez darse cuenta o vivir aquel encierro, aquel aislamiento al que le había sometido la bruja, porque bueno, ella no conocía a otra persona que no fuera la tía God. De hecho, cuando vio al príncipe que subió la primera vez, ella se sorprendió porque nunca había visto a otra persona, ¿no? Ni menos a un hombre. Entonces, me llama la atención es porque eso, ¿cuánto tiempo vivió ella en esa circunstancia creyendo que el mundo era solo eso, sin tener noción de que había otras realidades más allá, ¿no? Y justo como no tenía otras referencias, ella con toda la libertad, con toda la ingenuidad, le suelta aquella verdad a la tía Goethe sin saber que estaba, bueno, poniéndose en riesgo, en evidencia. O sea, no había malicia de ella de que ella estaba engañando a nadie, ni que estaba recibiendo a un príncipe, me explico, a escondidas de nadie. O sea, ella vivía su mundo tal cual se presentaba sin ningún tipo de prejuicios ni malicias, porque no conocía otra cosa, ¿no? Claro, entiendo que a propósito de las visitas del príncipe, no lo dice allí, ¿no? Pero bueno, en sus conversaciones y en todo esto, es que ella como que empieza a entender que hay algo más, ¿no? Y se plantean esto de que él va a venir y cuando ella trence con las sedas y tal, una escalera para luego, más adelante, poderle llevar con él, ¿no? Pero eso, o sea, la ingenuidad de ella, porque su mundo era eso y no había otra cosa y ella no, en ella no había malicia de ningún tipo, pues, o sea, no tenía miedo, no tenía nada escondido, nada que esconder, nada. Eso me llamó la atención. Y me daba risa ayer, porque lo leímos anoche con mis hijas acá, y entonces una de ellas decía, justo, ay, pero yo no entiendo para qué esa señora quiere tener a una hija para tenerla ahí encerrada, decía, ¿no? O sea,
no entiendo, no entiendo. Entonces la otra decía, no, y ni siquiera tiene poderes. Claro, porque la referencia de ella es la película de Disney, donde Rapunzel sí tenía su cabello generaba como una sanación, ¿no? Tenía un poder, pues, o sea, era muy preciado porque era una cosa así como divina, ¿no? Entonces decía, esta ni siquiera tiene poderes, como para decir que, bueno, la tiene cerrada porque tiene poderes. Entonces ellas no entendían eso, ¿no? Y después decían, ¿y cómo un castillo? ¿Cómo hicieron para construir esa torre? No sé qué, sin puertas, sin escaleras. O sea, no, ellas estaban como un poco consternadas con todo ese tema, ¿no? Pero bueno, eso quería compartirles un poco de la experiencia de anoche y yo, bueno, esa mirada de la puse. Y lo otro que me encanta es que ella entretenía su soledad, que no sabía que era tal, pues, o sea, pero bueno, ella vivía su realidad, su soledad, con el canto, ¿no? O sea, como en medio de sus circunstancias, bueno, ella no vivía tristeza porque no tenía otra referencia, pero sin embargo, en su espíritu habitaba como eso genuino del cantar, por tal vez la gratitud de la vida, por la alegría. O sea, había como, sí, como eso puro, bonito que se manifestaba a través del canto, ¿no? Que tiene que ver con esa conexión con la vida, desde mi punto de vista. Y ese canto es el que atrae al príncipe, ¿no? Entonces, bueno, eso me pareció hermoso. Lo último, sí, ya al final, cuando las lágrimas de ellos se unen y es cuando entonces el príncipe recobra nuevamente la visión, ¿no? Y bueno, la sorpresa de los gemelos que todo me dejó así como que wow, ¿y de dónde salieron? Claro, ellos tenían encuentros por cierto tiempo y entonces ya, ok, tuvo unos hijos, no, no, para mí fue sorprendente. Las niñas, claro, no entendían. ¿Y de dónde salieron esos hijos así de repente? Y yo, bueno, mami, ellos compartían en las visitas que el príncipe le hacía. Pero no se habían casado. Y yo, bueno, eso fue un tema ahí. Pero bueno, estuvo interesante el cuento, gracias. Mira qué interesante, ¿no? Cómo hay tres cosas que me llaman la atención de tu comentario. Primero, hay un proceso que ustedes que muchos están estudiando pedagogía, es importante rescatar la imaginación de los niños. ¿Y por qué es importante rescatar la imaginación? Porque la imaginación es una de las primeras facultades que desarrollamos cuando hacemos el conocimiento interior. Nosotros debemos desarrollar imaginación cuando somos adultos. Y una forma de crear ese cuenco para el pensar vivo es el tema de los cuentos, de las ensoñaciones, de los amigos imaginarios. Entonces, cuando exponemos a los niños a las pantallas, a los videojuegos, a temprana edad, yo tengo yo no tengo las pruebas, porque entonces no estoy en contra en la totalidad, porque el niño va a vivir en ese entorno. Entonces no lo puedes aislar, como algunas personas que dicen, quítale las pantallas". Pero hay muchos países que sí lo están haciendo. Están diciendo, bueno, hasta los 5 años es mejor que no tengan contacto con pantalla. Tú ves bebés de 1 o 2 años que tienen contacto con los celulares de los padres. El tema es que cuando les das cosas para que ellos se distraigan, lo insertas en un mundo imaginativo que ya tiene un estereotipo. Entonces, si tus hijas jamás habían leído el cuento de Rapunzel, antes de ver la película crea ya una imagen. Entonces, ese proceso imaginativo ya no surge, porque es como lo que nosotros llamamos mesa. ¿Por qué lo llamamos mesa? Porque la vimos, la tocamos, la palpamos varias veces hasta que se convirtió en el concepto mesa. Entonces, es importante como pedagogos fomentar en la primera infancia ese entrar al mundo de la imaginación antes del mundo de la visualización de imágenes preconcebidas. Por eso muchos antropósofos están en contra de Disney. Yo creo que al final la luz entra por algún lugar y el mensaje del cuento le llega al niño, aunque la imagen ya sea preconcebida. ¿Ok? Pero sí hay que cuidar estos espacios
¿Por qué decimos que es importante leer los cuentos antes de que los niños vean las películas? Para que ese crecer imaginativo pueda darse. Si no, eso se atrofia y es mucho más difícil hacerlo en la adultez. ¿Ok? Ese es uno. Segundo, llama mucho la atención que ya ellas están en una edad en que para subir una torre tienes que tener escaleras. Entonces, ahí te dicen qué septenio están. O sea, ese es otro punto porque los cuentos tienen un rango etario. Primero hacemos una lectura de una forma, después una lectura de otros, porque vamos acompañando su ciclo biográfico. Así que muchas gracias, Painet, porque sí, muchas cosas que dijiste son muy atinadas y muy aleccionadoras. Stevie y Jaycee, Buenos días, ¿cómo están? luego Miguel. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos, un poco lejos, pero sí. Ok. Bueno, aquí siguiendo la línea de lo que es Disney, ¿no? Bueno, en mi caso era muy fanático cuando niño, este, ver las películas pues, de Disney y todo esto. Y de hecho, bueno, yo dibujo y todo esto y me llamaba mucho la atención, pues, y todas las historias y todo esto. De hecho, bueno, yo iba para el cine y veía y dibujaba, pues dibujaba mucho las historias. Entonces, leyendo esta historia que es muy antigua, ¿no? Muy famosa y hay muchas versiones, ¿no? Uno le venía las imágenes de esa película, pues. Pero hay pequeños detalles, ¿no? Que a uno le hace esa diferencia, ¿no? De esa lectura con la historia en este caso de Disney, ¿no? Y bueno, en el caso de la princesa, ¿no? Esa inocencia, ¿no? Y uno ve que la bruja la agarra y como que le hace esa sobreprotección, ¿no? Y eso crea en ella como una inocencia, ¿no? De todo el mundo exterior. Y ese mundo exterior que es totalmente desconocido por ella. De hecho, bueno, como cuando ve el príncipe se asusta y esa inocencia hace que ella, digamos, entregue todo, pues, digamos, su corazón y bueno, entre otras cosas. Entonces, allí se nota, bueno, ahí se me despertó la vena novelística, ¿no? Entonces, la culebra de las novelas venezolanas. Entonces, ahí uno ya se crea la imaginación y ve cómo ella a través de esa inocencia, ¿no? Y esa libertad que tiene, se enamora rápido, crea una relación rápida, ¿no? Digamos que crea ese ambiente este, de libertad e inocencia, pues, que digamos que en algún caso es como tentando al peligro, ¿no? Sin saber qué es el peligro, qué es el mal, qué es el bien. Entonces, esa me llama bastante la atención. Y lo que decía Painé del poder, ¿no? El poder de ella, que en este caso es el amor, ¿no? Porque al final el poder del amor, que con sus lágrimas cura al príncipe de la ceguera. Y bueno, como todo cuento, viven felices este, al final. No. Y bueno, voy a continuar aprovechando la levantada de mano de Stevie. Feliz día. Eh, a mí este cuento me dejó así como que, como un sinsabor al final, una cosa, todavía algo abierto, ¿no? Primero, ay, me dio de todo al principio con lo de las verdezuelas, de tanto tiempo esa mujer deseando un hijo y ahora por las verdezuelas pierden a esa niña y ya no la pueden disfrutar a pesar de tenerla, entre comillas tenerla, ¿no? Y realmente, bueno, yéndonos a ese simbolismo, cuántas veces desde nuestro cuerpo astral, por nuestras emociones, por nuestro instinto, por nuestras pasiones, perdemos algo muy preciado para nosotros, algo que desde nuestro espíritu hemos deseado y se nos va así. Entonces, qué importante el educar, eh,
todo ese sentido, todo ese cuerpo astral, esas emociones, esas pasiones, porque nos llevan por caminos de despeñadero. Y bueno, terrible. No me gustó nada eso. Y yo no puede ser, ¿cómo va a ser eso? Y ahí se toman esas decisiones locas, ¿no? O te encuentras en situaciones locas. Luego, mm, todo el hecho de esa torre tiene todo un simbolismo. Yo todavía este cuento me deja así como dándome vuelta porque veo que hay un simbolismo como un poco cerrado o un poco hermético, que hay que ir más allá y me deja como con muchas interrogantes todavía, que no quiero como resolver rápidamente, sino eh, es como una puerta que se va a abrir en un momento porque veo que ahí hay como quien dice gato encerrado, o sea, esto nos está diciendo algo más. Esa torre donde no tiene sino una ventanita muy alta, el desierto, el simbolismo del desierto, dentro de todo el simbolismo bíblico, el desierto tiene un gran significado. Hay unas frases hermosísimas, por ejemplo, esa de te llevaré al desierto y allí te hablaré de amor. Y el pueblo de Israel pasó por el desierto 40 años para llegar a la tierra prometida. El desierto es aquel espacio de purificación de lo esencial, donde se tiene que pasar necesariamente para que se caigan muchas cosas y te puedas encontrar con algo mayor, algo más grande. Entonces, bueno, todavía me queda acomodando muchas, o sea, dejando que esto haga como un tornillo, que lo vas metiendo y va abriendo el espacio y va dando vueltas y va haciendo esa profundidad. Gracias, gracias, gracias. Sí, acuérdate que la misión de hoy, el misterio de hoy es el discernimiento, ¿ok? Entonces, en el cuento ves, o sea, pero es que esa chama no discierne, ¿por qué le dice eso a la tía? Pero esa señora no discierne, sí, sí, y pasan muchas cosas que van como allí, y era lo que conversábamos en otro escenario, que hay veces en que los cuentos lo vemos como que es literal un hijo, y mis pensamientos son mis hijos, mis metas son mis hijos, y esa es la respuesta que generalmente yo le doy a la gente sobre la maternidad. Es que habemos personas que nuestros hijos tienen que ser alimentados de una forma muy diferente porque tienen una cualidad distinta, pero también encarnan. Entonces, el arquetipo de ese hijo tiene otro significado, no es necesariamente literal. Igual como dices tú, está el arquetipo de la torre, está el arquetipo del desierto. Acuérdate que Jesús, para pasar, debió pasar pruebas en el desierto. Ella estaba en una torre, en un jardín, que se sale del jardín al desierto, ¿ok? Entonces ahí hay muchas analogías sobre ese despertar del alma, de la inocencia al salir. Entonces lo puedes trabajar, los pedagogos pueden trabajar este cuento desde el despertar sexual, pueden trabajar en el Rubicón, que es cuando el niño ya siente que sale un desierto y sale del cobijo de los padres. O sea, hay muchos momentos, la crisis de la mediana edad para los adultos. O sea, todas estas cosas pueden trabajarse tranquilamente con este cuento. Tenemos a Miguel, que no levantó la mano, pero sé que quería hablar antes de ti, Yoya, y luego Yoya. Sí, a mí me llamó mucho la atención la relación de la bruja, porque aquí la bruja no es que muere. En un principio la bruja llega a un pacto, ¿sí? Y los padres aceptan el pacto, entonces los pactos se consagran y se realizó, ¿no? Y luego le tenía, no secuestrada, sino como, me llamó más bien protegida, ¿sí? Como que debía de llegar la persona indicada.
Y claro, llega el rey y el príncipe y viéndole desde la naturaleza externa, lo más hermoso, lo más bello, ok, ¿qué pasaría si es que te quitamos los ojos y ya no le percibes la belleza? Entonces él pasa esa prueba, ¿ya? Y nuevamente llega después de esa purificación justamente a reconocer ya a su esposa y a sus hijos. Entonces, en realidad, es la bruja la que me llama mucho la atención, porque es como la unión justamente entre lo espiritual y lo material. Entonces, es como que la bruja ayudó a ese encuentro de estas dos fuerzas. ¿Ves? Gracias. Gracias, Miguel. Joya. Hola, buenos días a todos. Em, a mí me llamó la atención una cosa, y una cosa ahí como fonética, sí, ¿cómo se llama? Sintáctica, que como se llamaba Verdezuela, me hace pensar demasiado en Venezuela. Entonces me A mí sonaba, me pasó la primera vez igual. Venezuela, Venezuela, tírame tu cabellera, y me parece una invocación preciosa, ¿no? Con todo lo de la música que aquel ser tenía y bueno, eso quería comentar. Gracias. Sí, la primera vez igual, porque claro, uno lo lee como Rapunzel y de repente sale ese Verdezuela y realmente mueve un poquito, pero bueno, un tema de gentilicio. Painet colocó que, bueno, que también le pasó y que su hija había dicho que sí, había usado la palabra secuestro. ¿Ok? Sin embargo, más que secuestro fue una entrega, fue un pacto. ¿Ok? Fue un pacto por situaciones hereditarias. O sea, le tocó, o sea, ¿sí? La misma bruja es la que le pone el nombre. ¿Sí? Hay una mirada un poco diferente. ¿Alguien más? Painet. Bueno, ahorita en silencio me doy cuenta que me llama la atención que el príncipe estuvo en esa situación varios años. O sea, él se lanza de la torre para salvar su vida de alguna manera, con todo el riesgo que significaba morir, pero sobrevive, pero le cuesta la vista, ¿no? O sea, que el dolor de que con espinos se lastima y pierde la vista. Y en esa situación, siendo príncipe, en vez de buscar la manera de llegar de nuevo a su palacio, a su reino, porque él podía haber buscado como, como la manera, ¿no? Conociendo los caminos, qué sé yo, buscando ayuda. O sea, el impulso de ir al castillo, bueno, él se quedó como llorando su pena, vagando por aquellas tierras y que eso fue varios años, ¿no? Hasta que llegó al desierto, ¿no? Y es en el desierto donde se consigue con ella. Y bueno, y ese encuentro y ese llanto sanador, de alguna manera. Pero eso, que fueron varios años al príncipe, en ese proceso yo decía, bueno, no consiguió ayuda, no buscó ayuda, no trató de irse al reino, o sea, estuvo simplemente vagando varios años por su dolor por allí, ¿no? Ciego. Eso ahorita lo acabo de mirar en este silencio. Ya. Hay un, hay un escrito
también de Prokofiev, que se llama El significado oculto del perdón. Y es un libro, para mí es un libro de cabecera para cualquier venezolano. Es algo que tenemos que leer. ¿Ok? Y luego les haré la propuesta de que lo, l- lo trabajemos, porque es importante trabajar. Y hay una persona que mencionan que trabajaba con este tema de los nazis y los campos de concentración luego de la guerra. Y es una persona que tiene una experiencia de encuentro con el Cristo. ¿Ok? Y él cuenta que él tuvo un encuentro con el Cristo, una cosa así tipo Pablo en Damasco, y después queda en una desolación constante buscando al Cristo. O sea, toda su vida se dedicó a buscar situaciones que generaran encuentro con el Cristo. Ese cuando leí este cuento, hace algunos meses, pensé fue en eso del libro, ¿no? Que ya después que tocas lo sublime, y esto nos pasa a todas las personas que nos hemos trabajado a nosotros mismos. En algún momento empezamos a comer verdezuelas y nos alejamos del propósito. ¿Ok? Entonces dejamos de meditar la hora que es, dejamos que el trabajo se meta, hay una crisis económica, entonces estamos en el hacer y no en el ser. Y entonces después sentimos que nos falta algo, sentimos que estamos incompletos. Pero eso no ocurría antes, ocurría después del encuentro con esa voz, después del encuentro con esa cabellera, después del encuentro con el amor. Después de eso, ya nada vuelve a ser igual. Y muchos sentimos, porque me incluyo, sentimos que es el lugar donde debemos estar. Entonces buscamos diferentes manifestaciones de ese sitio donde queremos estar. Y luego descubrimos que en la fraternidad también está. Entonces llega un momento en que se hace cada vez una comunión. Les cuento esto como parte del grupo de lo que me movió en el cuento. Cómo a veces debes perder la vista, a veces debes cortar tu cabellera y salir al desierto para encontrar nuevas maneras de encontrar el amor verdadero. Entonces, eso es lo que a mí me movió mucho de este cuento el día de hoy. Si hay alguien que quiera decir el momento culminante, el momento crucial, exactamente. Hay un momento crucial en el que ya nada, él usó antes de la sesión una palabra, estábamos buscando entre su español, el español y el alemán de Marcia y el español y el francés mío, tratando de buscar una palabra que describiera la inflexión de los tiempos, la transición de los tiempos. Y él usó una palabra que se usa en biología, pero decía, no es la palabra, pero eh, etimológicamente, o sea, en concepto, es la que lo describe, que es eversión. Y eversión se usa en biología para decir que algo cambia todo por completo, su constitución hasta molecular, y se convierte en otra cosa. Entonces él daba como esa imagen, ¿no? Y, y yo creo que es así. Llega un momento en que uno se renueva de tal manera que llega a ser irreconocible para uno mismo, que eso es bien complicado, porque que no te reconozcan los demás, pero que tú digas, Dios mío, pero ¿qué soy ahora? Es parte de ese momento crucial. Y de verdad que es maravilloso cuando lo vives, porque ya después conoces un aspecto completamente diferente que no te permite, te grita por dentro, este no es el sitio. Entonces logras ver ese conejo blanco famoso de la meditación.
¿Alguien más quiere decir algo? Eversión fue el término que usó Andrew cuando leíamos que vuelvo y repito, Andrew dice, vamos a hacer este trabajo, da las directrices y él no corrige, él confía. Entonces después, como de repente 20 minutos antes o un día antes, dicen, chicas, ¿todo está bien? Sí, sí, todo está bien. Y de repente puede decir algo. Entonces él leyó la traducción al español 15 minutos antes de la reunión. Y entonces dijo, esto es, y lo traducía, esto es tal cosa, todavía no transmite la esencia de lo que pasó en el momento del Gólgota. Y nosotros usábamos la palabra metamorfosis, ¿ok? En cierto modo, ¿no? Es como una metamorfosis del tiempo y de la evolución. Entonces él trajo ese concepto de versión. Me dice, es un lenguaje muy técnico, es un lenguaje de biología, pero es el único que yo he escuchado que se parezca realmente y que transmita la imagen. Pero bueno, imagínense para meditar y decir de versión de los tiempos, es una cosa que nosotros no tenemos integrado. Decíamos, no, bueno, es chévere como concepto, como para darle idea, pero no como para hacer. Y entonces seguimos con el momento crucial o con la inflexión, pero no con una transición, porque la transición mantiene la misma cualidad, sigue siendo lo mismo en alguna medida. Entonces, ese momento al encuentro, del ir del escuchar ese canto, ya nada vuelve a ser igual. Ya uno se transforma al punto que Inés nos decía, ¿por qué no regresó al reino? Porque es que no tenía ningún tipo de sentido. Había que seguir vagando por el dolor de la ausencia o en la búsqueda por el dolor de la ausencia. Entonces, hay esta condición de que ya ni siquiera soy el hijo del rey. Ya prácticamente no soy nada sin mi mujercita. Yo no sé si en el lenguaje original Yoya tienen esa manía latinoamericana del ita, pero bueno, vamos a respetarlo, ¿ok? En la traducción. Stevie y Jaycee, Bueno, para mí eso de lo que habla ha sido muy, muy clave, ¿no? Eh, no sé, casi que desde siempre, porque esa experiencia de encuentro que ya no, no puede soltar, no puede, nada va a ser como eso y tú puedes, o sea, lo que le pasa al príncipe y que uno lo entiende, ahora sí puedo ir al palacio, ya tengo esto y ahora sí puedo volver a aquello porque bueno, ya eso es adorno, ya eso es adorno, lo esencial está conmigo. Y eso me trae mucho y lo relaciono también con lo que decías de andragogía, de llevar a la gente hasta donde ella quiere ir, porque ese pasaje de Juan, que para mí ha sido también muy clave, cuando se encuentra con la samaritana se encuentra allí como alguien que realmente la comprende cuando se encuentra con Jesús, y ella va luego y le cuenta a los otros, pero no tiene nada que ver lo que ella les cuenta, o sea, por más que ella haya vivido esa experiencia, que yo le llamo experiencia fundante, porque es lo que ya mantiene tu vida, es la que ya es la piedra angular sobre la que se construye y se construye algo nuevo, ¿no? Algo distinto. Entonces, eh, esa experiencia fundante ella va y le cuenta a los otros, pero cuando los otros, sus amigos, sus vecinos, van y se encuentran con el Cristo, le dicen a ella, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, nosotros mismos lo hemos visto. Entonces, esa experiencia tan grande, o sea, lo importante que es, no es nuestro encuentro con el otro, es llevar al otro que se encuentre con su Cristo. Y allí entra pues esa experiencia que está de Juan también en ese libro de Juan que dice,
lo que nosotros hemos visto, lo que hemos oído con nuestros propios oídos, lo que hemos tocado con nuestras propias manos acerca del verbo que es la vida. Entonces, lo importante que es nosotros vivir esa experiencia, porque si no, no podemos transmitirla, pero llevar al otro es simplemente donde ya uno se pierde, ya uno no importa para nada el mensajero, sino el encuentro del otro con su propio Cristo. Entonces, wow, aquí ya el cuento me va tocando cosas grandes. Sí, así es. Bueno, corazones, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Alguien más quiere comentar algo? Si no, cerramos la sesión. Bueno, listo. Feliz viernes 3 de enero de 2025, mis amores. Que ese canto me los lleve a todos lados, me los acompañe el día de hoy. Que disfruten. Nos vemos mañana a las 8:30 para escuchar a Mariela en Tauro leyéndonos en el cuento. Y el viernes cerramos las 12 noches como tal con Aries, voy a leer yo el cuento, pero sí me gustaría que se preparen el domingo para quedarnos una media hora más, para entonces hablar de la 13ª noche santa, ¿ok? Que ocurrirá el domingo de 5 a 6 para recibir la Epifanía. ¿Y qué significa? Por eso ha sido un misterio, por eso lo hemos llamado a las 12 noches. Y entonces el domingo leemos Aries, leemos ese significado y nos quedamos un poquito más. Entonces nos preparamos como para 2 horas de reunión, ¿ok? Un abrazo gigante a todos. Gracias, Jennifer. Gracias. Feliz Gracias, día. gracias. Feliz día. Gracias, Feliz feliz día a día. todos.